Ay, mi madre, mi madre. No haces lo que tú estás haciendo. Porque tú te estás... ¿Y qué yo voy a hacer con estos 300 pesos? Ay, mi madre. Buen día, ya empezamos el vlog. Aquí tengo el dinero que voy a gastar. Son aproximadamente $17. Esto no es un buen video para mí porque es mi cumpleaños, pero ganaron en la encuesta. Primero que voy a hacer hoy es hacer un poquito de ejercicio. Ya lloré. Aquí tengo una media para yo agarrarme de aquí y hacer un poquito de subir y bajar. Yo sé que eso tiene un nombre, pero yo no me lo sé. Por si no sabes de qué trata el video trata de pasar mi cumpleaños solo con $17, que son 1,000 pesos dominicanos. Ay, mi madre, mi madre, mi madre. Por poquito y le tengo que vender los 2 dientes míos de adelante al lado de los dientes. Por si no me conoces, mi nombre es Dibu Domi. Ya terminamos. Ahora vamos a ver qué yo puedo hacer con ese poquito de dinero. Hoy es mi cumpleaños. Ay, mi madre. Esta es la ropa que me puse, unos $9.90 y un polochecito blanco. El clima como que no me está favoreciendo. Pedí un motoconcho. ¿Cómo está? Ya empezó el recorrido y ya gasté 100 pesos. Me quedan 900. Yo creo que hoy va a llover y yo voy para el jardín botánico y yo no tengo ni para comprar una funda. Yo voy a viajar para la capital con 1,000 pesos. ¿Ustedes se imaginan que yo me quede sin dinero? Bueno, yo me pongo a pedir, yo no tengo vergüenza. Pues empiezo a decir... dibujito chueco, vendo dibujito chueco. Aquí estaba pagando, el motorista no tenía con qué devolverme, así que le dije al chofer de la guagua que si tenía cambio ahí para yo pagarle los 100 pesos que le debió al motorista. Yo me fui en guagua porque yo pensaba que iba a gastar menos pasaje que yéndome en el carro. Saludos. Cuando yo me monté en esa guagua, que yo escuché esa música, yo dije, mierda, ya no voy a poder grabar. Pero nada, mente positiva. Yo me puse aquí a grabar el paisajito. Aquí el chofer me devolvió, me pasó 800. Se cobró lo del viaje y lo de pagar el motorista. Qué bendición. Ya me quedan 800 pesos. Y ni siquiera he llegado a la capital. ¿Qué yo voy a hacer con 800 pesos? ¿Será que me va a dar para comprar un bizcocho? ¿Será que voy a poder comprar una velita y globo para celebrar mi cumpleaños? No lo sé. Sigan bien. Lo primero que voy a hacer es comer. Más para allá me deja. Vamos para Plaza Central ahora a comprar una pechurina, que ahí son baratas, cuestan como aproximadamente $3. Y tengo que ahorrar mucho dinero porque quiero hacer muchas cosas. Ya llegamos a la tienda, está en el tercer piso. En ese piso es que yo compro mis utensilios de colores. Voy a subir al segundo piso a buscar comida porque tengo pila de hambre. Yo lo que no quiero es quedarme aquí en la capital sin pasaje. Me da miedo eso. Cuando llegué ahí a la plaza me reconoció un niño. Yo estaba como, en serio, tú me conoces. Y me dijo, tú eres el de los videos en TikTok de dibujo. Sí, yo te veo. Y yo le dije, qué bendición. Llegué al lugar de comida. En los comentarios dime si tú quieres que yo te invite a comer para acá un par de pechurinas. Estos son los precios, mire, la pechurina pequeña son 200 pesos. Una pechurina pequeña. Con frito con papa. Con papa. Y un refresco de naranja. Yo no sé si es el arroz que se le llama chofán, pero ese arroz es buenísimo. Ahí yo estaba que yo quería de todo. En todo mi cumpleaños yo me doy unas alturas. Y en este cumpleaños no tengo cuarto. Aquí estaba pagando, el total hizo 240 pesos. Así que me quedan esto que ustedes están viendo en la pantalla. Voy a buscar un lugar donde comer, no tengo dónde sentar. Todo esto está lleno, aquí hay demasiada gente. Bueno, si no hay asiento yo me voy a sentar en el piso. Porque ¿qué más yo voy a hacer? Ay, mira, le voy a decir a ese señor que está aquí. Aquí hay un señor que está sentado solo. Le voy a decir si me puedo sentar. Bueno, él me dijo que sí. Así que, ¿qué voy a hacer yo? Yo me voy a sentar. Ya que el señor me dio el permiso de sentar, abrí mi pechurina que tenía un hambre. Y como buen dominicano... Hay que preguntar. Que después no digan, sentate sin permiso. Sin permiso. Echan un boche a uno aquí. Y yo soy el dueño, ¿verdad? Ay, mi madre. Me saquen aquí con un policía. Esto fue lo que pedí y tuvo un costo de 200 pesos. 200 pesos, el juego costó 25 y compré un agua que costó 15 pesos. Y como buen dominicano empecé a hablar con el señor como si tuviese 10 años conociéndolo. ¿No te pinta? Sí. Yo también, pero dibujo. Ese es el cuadro que yo voy a mandar para Nueva York ahora. ¿Me dejas tirar una foto? El hueso, pero... No, por eso yo no lo hago. Es un cuadro. Un cuadro, una clienta. Guay. ¿Cuánto tiempo? Grande. ¿Cuánto tiempo le tomó hacerlo? No, yo trabajo rápido. Si ustedes quieren un cuadro de él, me lo piden en los comentarios. No haces lo que tú estás haciendo.
Porque tú te estás transformando con el cambio. Ese hombre me dijo una palabra tan motivadora que casi lloro. Yo salí de la tienda y estoy esperando que llegue el Uber. Tengo como 2 horas esperando que a un Uber se le pegue la gana de agarrar el viaje. Cualquiera se sienta en esa esquina. Le pagué 110 a un Uber y me quedan 450 pesitos. Y tengo que pagar el jardín botánico. Yo tenía un susto. Yo dije, si yo me quedo por aquí, ¿qué yo voy a hacer? Mi cara de preocupación. Llegué al jardín botánico. Ahora voy a pagar. No me queda casi dinero. Saludos. Lo primero que noté, que nunca lo hubiera notado antes, fue que me dieron como 2 tickets. Había uno que era para el tren y uno para el museo. Miren qué lugar más bonito, qué bendición. Miren, lo voy a hacer el paso para que ustedes vean qué bendición. Qué lugar más bonito. Digo, miren, acá yo vine a pasar mi cumpleaños, para acá vengo a colorear un rato. Y voy a hacer un en vivo. El en vivo ya lo hice y está disponible en mi canal. Ustedes saben que yo siempre he querido hacer aquí en el Jardín Botánico un picnic. Pero es que a la gente no le gusta venir aquí. Yo no sé cómo. Si aquí uno... Oye, aquí uno descansa. Si tú estás estresado porque hiciste mucho trabajo, porque no la estás pasando bien, porque no estás en tu mejor momento, créanme que mira esos árboles, esa naturaleza te tranquiliza. Yo sé que esto es un vlog y tiene que ser divertido, pero algo que le tengo que decir a la gente: si usted ve un paisaje muy bonito o donde sea que usted llegue, si usted tiene su basura, su plástico, lléveselo para la casa, no lo tire en el suelo ni en la calle. Miren qué lindo se ve el paisaje cuando no tiene basura. Tomen conciencia, den un buen ejemplo. Ya llegamos al lugar donde vamos a hacer el en vivo. Les voy a enseñar qué bendición. Ustedes van a decir, llegamos al paraíso. Pero no, señor, el paraíso va a ser más bonito. Nosotros llegamos al Jardín Botánico. Y el lugar que ustedes van a ver ahora es el Jardín Japonés. Es un lugar que se los recomiendo 100%. Para dibujar, para fotos o una cita. Aquí uno tiene que durar y que 10 minutos. Pero ¿y si yo me quiero quedar a vivir aquí? Es que está demasiado lindo. Demasiado lindo. No mames, esto parece de mentira. Esto es una película. Pellíquenme si un sueño. Ahí abajo hay unos patos. Yo no quería acercármelo porque a mí no me gusta molestar mucho los animales. Pero se ven pilas de bonito. ¿Qué? También hay una tortuga ahí. Wow. La próxima vez yo no quiero venir solo para acá, ¿no? Ya me voy. Pero es casi llorando que estoy. No me quiero ir de aquí. Solo me quedaban 300 pesos y tenía que llegar a mi casa, donde tenía que llegar un Uber para llegar a la estación del autobús, pagar el autobús y pagar un motor para llegar a mi casa. Al Uber le tuve que pagar 200 pesos y necesitaba 200 pesos más para llegar a mi casa. Bueno, yo estoy decidido. Yo lo que voy a hacer es pedir cuarto aquí. Ay, mi madre, lo que yo me pongo a hacer es que por subir un video. Señores, denle like, que yo cogí pila de lucha. Hoy yo debería de estar comiendo de todo. Ni siquiera pude comprar mi bizcocho. Aquí en la guagua yo me monté adelante. Literal, no podía ni mover un pie. Se me apagó el teléfono tenía un 1%, pero llegué. Encontré un motorista y le dije que yo no tenía cuarto. Y él me dijo, está bien, déjalo así. Y yo feliz. Si llegaste hasta esta parte del video, suscríbete y dale like.